Todos sabemos que el calcio, y lo acaban de decir, es esencial para nuestro sistema óseo. Recordar simplemente que es el quinto elemento en importancia del organismo. Tenemos alrededor de 1,200 gramos un gramo de calcio en el organismo. El 99% está en el tejido óseo en los dientes y el 1% restante se distribuye entre la forma libre ionizada y el universal albúmina. Lo que hay que decir es que el calcio forma un pool fácilmente intercambiable entre la sangre, los fluidos extracelulares y todas las células del organismo. Y aunque damos mucha importancia al calcio como componente del tejido óseo, recordar que este 1% restante, que es el calcio libre, participa en la señalización celular, en la transmisión neuromuscular, en la secreción glandular, coagulación de la sangre, etc. y en numerosas reacciones enzimáticas. Destacar también, cuando se habla de fuentes de calcio, es importante... vale. Gracias. Que la homeostasis del calcio está estrechamente regulada. Regula la homeostasis del calcio, la absorción intestinal, la excreción y el intercambio con el gran reservorio de calcio que tiene el organismo, que es el tejido óseo. Y aunque hablarán después de ello, los principales reguladores serían la hormona paratiroides, la calcitonina y la 1,25 de hidroxivitamina D. Bien, en relación a las fuentes de calcio, un punto realmente importante para saber si un nutriente es una buena fuente, lo que es importante es que sea absorbido por el organismo. Y en ese sentido, recordar que el calcio se absorbe en la parte superior del ileón mediante dos procesos. Por un proceso activo transcelular, que requiere energía y la presencia de vitamina D, pero que este proceso activo es un proceso saturable, es decir, que si ingerimos cantidades muy elevadas de calcio, el proceso se satura y entonces lo importante puede ser la difusión pasiva. Por lo tanto, este proceso saturable está regulado por la ingesta dietética y por las necesidades corporales. Y hay un segundo tipo, un segundo mecanismo de absorción, que es la difusión pasiva paracelular, que es especialmente importante cuando los aportes dietéticos son altos y que no requiere, en este caso, la presencia de vitamina D. El calcio tiene un porcentaje del calcio que ingerimos. Como máximo podemos llegar a absorber un 40%, que es lo que pueden absorber los lactantes. Pueden absorber entre el 30 y el 60%. En la pubertad sube un poco la absorción de calcio para luego en los adultos disminuir. Y la absorción media de calcio, el porcentaje de absorción medio de calcio en los adultos es del 25%, aunque el intervalo se encuentra entre el 10 y el 40%. Cuando hablamos de calcio y de absorción de calcio debemos diferenciar entre dos conceptos. Por una parte, la absorbabilidad potencial. Es decir, la absorbabilidad potencial de calcio es la cantidad de calcio que idealmente se puede absorber en las condiciones fisiológicas más favorables. Esta absorbabilidad del calcio depende básicamente del alimento. Mientras que la absorción real de calcio en el organismo, o la absorción real de calcio en el organismo, intervienen también la capacidad de absorción del intestino e influyen factores fisiológicos como pueden ser las reservas de calcio que tenga el organismo, la regulación hormonal o el aporte dietético de calcio. La absorción de calcio, la absorción que se produce en el organismo, puede disminuir por la presencia en el tracto intestinal de otros componentes de la dieta, que son bien conocidos, como por ejemplo los fitatos, que es uno de los componentes de la fibra dietética y que encontramos en el salvado o también en cereales integrales o en legumbres, los oxalatos, y aquí destacar el papel que juegan los oxalatos para disminuir la absorbabilidad del calcio presente en las espinacas, por ejemplo, o la presencia de alginatos que pueden utilizarse en la industria alimentaria y que también pueden reducir. Todos estos compuestos lo que hacen es formar compuestos poco solubles con el calcio, porque una de las características para que el calcio pueda absorberse en primer lugar es que sea soluble en el tracto intestinal. Y luego hay otros compuestos de la dieta también que lo que hacen es aumentar la disponibilidad, es decir, la facilidad con que el calcio puede absorberse
en el tracto intestinal y por lo tanto favorecen la absorción de calcio. Y entre estos compuestos tenemos la lactosa, los ácidos fosfadíticos, aminoácidos, la sacarosa o cualquier aumento de pH en el tracto intestinal. Pero, y aquí lo quiero destacar, la principal causa de cambios en la tasa de absorción y retención de calcio es la ingesta dietética. Por mucho que aumentemos la ingesta dietética, llega un momento en que no se absorbe más calcio. Y existe una relación inversa importante entre la ingesta y la utilización del calcio. Otro punto a tener en cuenta también, cuando hablamos de fuentes dietéticas de calcio, es la excreción de calcio. El calcio se excreta por las heces, por la orina, por el sudor y por la piel. Por las heces excretamos básicamente el calcio no absorbido y se elimina unido a los ácidos biliares, a los ácidos grasos libres o también al oxálico o al fítico. Mientras que las pérdidas por sudor y por la piel dependen de las condiciones, digamos, atmosféricas. En situaciones de mucho calor las pérdidas eran mayores, son, digamos, relativamente pequeñas, entre 20 y 70 miligramos por día. Y un aspecto sobre el cual puede influir también la dieta es sobre la excreción renal neta de calcio. La excreción renal neta de calcio viene determinada por dos componentes: la filtración glomerular y tubular pasiva y, por otra parte, la reabsorción activa del calcio. Podemos decir que la calciuria, la eliminación de calcio por orina, está estrechamente ligada a la ingesta. Es posible que se reabsorba en el túbulo renal hasta un 97% de calcio. Y el 3% de calcio restante, el que se elimina por orina, es lo que se conoce como pérdida obligatoria de calcio y es el que determina los requerimientos. En relación a la dieta, hay dos puntos a destacar que pueden afectar a la utilización de calcio. Aumenta la excreción urinaria de calcio las ingestas elevadas de sodio y de proteínas. En el caso de las proteínas, el aumento de esta excreción urinaria de calcio se ve compensada por las ingestas de fósforo que acompañan las proteínas. O sea, la proteína lo favorece, pero el fósforo disminuye la excreción renal de calcio. Y aumentan la excreción de calcio por orina básicamente las proteínas que contienen aminoácidos azufrados. Aminoácidos azufrados que al degradarse la proteína liberan azufre y sulfatos, aumentan la acidosis y aumentan la excreción de calcio por orina. Y en lo que concierne al sodio, es importante destacar que por cada 2 gramos extra de sodio dietético que ingiramos, la excreción de calcio por orina aumenta de 30 a 40 miligramos. Una ingesta de fósforo superior a las necesidades puede provocar una disrupción hormonal en la regulación de fósforo, calcio y vitamina D. Y por lo tanto, las ingestas de fósforo en exceso, que suelen ser habituales en las dietas, pueden contribuir a la alteración del pico de masa ósea, la resorción ósea y a la larga pueden producir un mayor riesgo de fractura. Una ingesta de fósforo en exceso aumenta la concentración extracelular de fósforo y estimula la disrupción de la homeostasis del fósforo en personas sanas. Lo que pasa es que es francamente difícil hacer estimaciones adecuadas de la ingesta de fósforo. Hace falta también conocer cuál es la relación entre calcio y fósforo y también tener en cuenta que el fósforo se absorbe rápidamente y el de los alimentos procesados, y aquí siempre hablamos de las bebidas de cola, tienen una biodisponibilidad extraordinariamente elevada. Vamos a recordar las ingestas recomendadas de calcio. En primer lugar, indicar que los requerimientos fisiológicos de calcio son muy difíciles de establecer. Y son difíciles de establecer porque hay tenemos un reservorio muy importante de calcio en el organismo. Para establecer los requerimientos, las ingestas recomendadas de calcio, se han realizado estudios de balance de calcio. Los estudios de balance de calcio plantean su problema porque el organismo tiene tendencia a adaptarse a ingestas variadas de calcio. Entonces es muy difícil llegar a la situación de deficiencia. Simplemente aquí les indicaba las ingestas recomendadas de calcio que podemos ver tienen valores elevados, son expresadas en miligramos día, de 1.300 miligramos día
en hombres y mujeres de 10 a 19 años, que luego pueden disminuir a 1200, pero en cualquier caso los requerimientos de calcio, las ingestas recomendadas, son elevadas. Una de las recomendaciones que se han revisado más recientemente de calcio son las de los países nórdicos. Las recomendaciones nórdicas del año 2012 tienen valores ligeramente más bajos. Las ingestas recomendadas son de 800 miligramos por día y aún así son difíciles de alcanzar. En esta diapositiva quería también señalarles la ingesta máxima tolerable, o el nivel máximo, que se ha establecido para el calcio en 2.500 miligramos día. Han establecido esta ingesta máxima, ven que el intervalo que existe entre la ingesta recomendada y la ingesta máxima es relativamente alto. Este valor es aquel que puede consumirse a lo largo de muchos años, diariamente, esta cantidad, sin que aparezcan efectos perjudiciales para la salud. Y teníamos finalmente las ingestas recomendadas en los Estados Unidos, que para mayores de 70 años en los hombres y para de mujeres entre 50 y 70 años son de 1.200 miligramos por día. Todo esto para destacar que se necesitan, o que las cantidades que se recomiendan de calcio son altas y que a menudo no es fácil alcanzarlas con las dietas habituales. Destacar también que la deficiencia, o gracias a los reservorios, la deficiencia aguda de origen dietético es muy rara, excepto en los bebés. Y en el caso de las deficiencias crónicas, pueden haber una disminución de densidad ósea en niños y un posible aumento a la tasa de fracturas óseas. Pero esta deficiencia no queda claro cuál es su papel en el retraso, en el crecimiento o en la patogénesis. Mientras que el exceso de origen dietético es raro, veremos que hay dificultades en alcanzar las ingestas recomendadas, y también es raro gracias a los mecanismos homeostáticos que recurren al reservorio que tenemos en el organismo. Ingestas elevadas, que superen los 2,5 gramos de calcio por día, pueden aumentar el riesgo de cálculos renales, provocar hipercalciuria, calciuria o alteración de la función renal. ¿Cuáles son las ingestas dietéticas habituales? Bien, tenemos datos de población europea. En población europea se ha visto que las ingestas dietéticas medias de los adultos oscilan entre los 600 miligramos día en Bélgica para mayores de 75 años y los 1.380, próximo a 1.400, en Dinamarca para hombres de 18 a 24 años. Estos serían claramente los dos valores extremos. En España, según los datos del estudio ENIDE, las ingestas medias observadas para hombres de 18 a 24 años serían de 1.000 miligramos día y para mujeres de 800 miligramos día. ¿Cuáles son las fuentes de este calcio que ingerimos, de estas cantidades que acabo de mencionar? Pues bien, en la encuesta nacional de ingesta dietética española, la que les acabo de comentar ahora, la ENIDE, se ha visto, según esta encuesta, que los lácteos y derivados proporcionan prácticamente el 50% del calcio de nuestra dieta. El pescado, moluscos y crustáceos el 12%, cereales y derivados un 9%, huevos y derivados un 7%, legumbres un 4% y frutos secos, frutas y hortalizas un 5%. Bueno, es lo mismo expresado en forma un poco más gráfica. ¿Cómo conseguimos este calcio? Bien, para determinar si una fuente, obtenemos nosotros el calcio en nuestra dieta a partir de los alimentos y bebidas, que pueden contener calcio intrínseco, podemos utilizar alimentos enriquecidos o lo podemos acabar de compensar con suplementos dietéticos. Nos vamos a fijar solo en las fuentes dietéticas. El valor o el factor que determina el valor de una fuente dietética como fuente de calcio incluye los siguientes factores. En primer lugar, para que sea una buena fuente dietética tiene que tener un contenido aceptable de calcio, un contenido significativo de calcio intrínseco. Pero no basta con esto, sino que, como veremos, también es necesario que este calcio sea biodisponible, es decir, que sea potencialmente absorbible y utilizable por el organismo. Otro factor a tener en cuenta es la cantidad de alimento, que puede ser fuente dietética, que se ingiere habitualmente.
Y el último punto a considerar son los hábitos de consumo, es decir, la frecuencia con que se consume el alimento. Esto se ve claramente con la siguiente tabla. Los datos de contenidos de calcio están tomados de la base de datos española de composición de alimentos, que se encuentra en la página web indicada aquí, y en el que se ve, por ejemplo, que las hierbas aromáticas como la albahaca, el tomillo o el eneldo tienen contenidos realmente altos de calcio. O lo mismo ocurre con las especias, la canela en polvo. Pero, ¿qué ocurre? Que la cantidad de albahaca, tomillo, eneldo, de canela que nosotros consumimos diariamente es muy baja, con lo cual es poco útil que tengan un contenido de calcio elevado. Como fuentes de calcio tenemos los quesos, entonces vemos aquí un listado de quesos, de contenidos de calcio en quesos. Entonces lo que podemos ver es que el mayor o menor contenido depende también del contenido de agua del queso. Entonces los quesos más secos tienen un contenido de calcio más alto que los quesos que tienen un mayor contenido de agua, pero también tienen un contenido elevado. Lo que pasa es que el tamaño de la ración de queso que tomamos, pues evidentemente será más pequeño que el de otro tipo de alimentos. Vamos aquí a un grupo de alimentos que se consideran buenas fuentes de calcio. Cuando se habla de vegetales con contenidos de calcio significativos, tenemos algunas hojas de los vegetales que se consume, como puede ser, por ejemplo, la col, la espinaca. Se habla también de las leguminosas, las judías, o los frutos secos, avellanas o almendras, que como vemos tienen contenidos de calcio que son, digamos, aprovechables y útiles, una cantidad significativa. Y nos vamos ya al grupo de lácteos. Los lácteos, como pueden ver, si nos fijamos un poco en la tabla anterior, tienen contenidos que están, digamos, similares a los de estos vegetales. Sin embargo, se consideran en general una mejor fuente de calcio. Y se consideran una mejor fuente de calcio porque la biodisponibilidad y la absorbabilidad del calcio es mejor. Y esto lo veremos claramente en este cuadro, que quizás resulte un poco espeso, pero que voy a comentar. Es de un trabajo del año 1999, no es de lo más reciente, pero creo que es un trabajo de un grupo de especialistas norteamericanos en calcio, que son Haney y Weber, en el que podemos ver en la primera columna de la tabla, en la primera columna, el tamaño de la ración. O sea, nosotros habitualmente tomamos un vaso de leche, que pueden ser 240 mililitros, mientras que si tomamos espinacas, pues el tamaño de la ración puede ser más bajo. La segunda columna tiene indicado el contenido de calcio, que proporciona esta cantidad primera, este tamaño de ración. La tercera, la absorción fraccional de calcio. La absorción fraccional es la diferencia entre el calcio ingerido y el excretado, o sea, en principio lo que se absorbe. Y a partir de ello se calcula, la absorción fraccional es un porcentaje, se calcula o se estima el calcio absorbible estimado. Si miramos el calcio absorbible estimado, veremos que los más elevados son los de la primera y la última fila, que son los que corresponden a la leche y al yogur. En medio tenemos también el del queso, y luego ya vemos que en el caso de los vegetales hay valores más variables. Me parece que la que es muy ilustrativa es la última columna de esta tabla. La última columna de esta tabla son las raciones que equivalen en cuanto a aporte de calcio a una ración de leche. Evidentemente la leche tendrá un valor 1, pero si nos fijamos en las espinacas, para obtener el mismo calcio que con una ración de leche, necesitamos 16 raciones de espinacas. Si ustedes miran, el contenido de calcio no varía, no es bajo, pero lo que es muy baja es la absorción fraccional. Y esta absorción fraccional es baja por el contenido de oxalatos. Otro vegetal, también del cual consumimos las hojas, como es la col rizada, tiene un calcio de una absorbabilidad mucho mejor. En este caso necesitamos solo 3,2 raciones de coles para obtener el mismo calcio que a través de la leche.
Yo creo que esta es gráfica, lo he traído aunque no sea muy moderno porque los datos siguen siendo válidos. Y, por tanto, digamos, para ver si una fuente de calcio, si una fuente dietética es buena fuente de calcio, habrá que fijarse en el contenido de calcio, en la absorbabilidad y en la de veces o la frecuencia y la cantidad en que se consume el alimento. Y nos vamos al tercer punto de los productos lácteos como fuente de calcio. En la bibliografía revisada, en general, todo el mundo coincide en afirmar que los productos lácteos son la mejor fuente dietética de calcio por el contenido y por la biodisponibilidad de este calcio. Y normalmente además se añade que los lácteos además proporcionan cantidades significativas de otros nutrientes que contribuyen a mejorar la calidad nutricional de la dieta. Y por otra parte, si el calcio se absorbe con la leche, la absorción es mucho mejor que, por ejemplo, en disolución acuosa. De hecho, cuando se comparan los alimentos enriquecidos para ver cuál es su valor real, se comparan siempre tomando como patrón de referencia la leche. El calcio de la leche tiene unas características que hacen que justifican su biodisponibilidad. Por una parte, el calcio está en la fracción no lipídica, está en gran parte unido a péptidos y proteínas lácteas, y esta unión a péptidos y proteínas lácteas aumenta la probabilidad de que el calcio permanezca en disolución, inclusive en condiciones desfavorables de pH. Y por otra parte, el calcio de la leche puede absorberse, inclusive en ausencia de vitamina D, por influencia de la lactosa, pero para esto tienen que darse unas circunstancias especiales, no es que haya que prescindir de la vitamina D. Es decir, los lácteos garantizan una absorción de calcio en condiciones fisiológicas poco favorables. La absorbabilidad del calcio podríamos decir que está garantizada porque es poco sensible a factores externos, excepto a los oxalatos, y porque los lácteos además tampoco contienen de forma natural inhibidores de la absorción de calcio, como pueden ser fitatos, oxalatos, polifenoles, etc. Otra cuestión es que en algunos grupos de población, como pueden ser los niños, los adolescentes, las mujeres posmenopáusicas o los mayores, tienen necesidad de mayores aportes de calcio. Y hay que plantearse de qué forma proporcionarlos. Para ello, en primer lugar, habrá que conocer cuál es el estado de absorción de calcio del paciente, cómo suministrar el suplemento, cuándo son útiles, en qué situaciones son útiles los suplementos, cuál será el grado de cumplimiento y, evidentemente, los tratamientos, las modificaciones que se introduzcan, siempre habrá que evaluarlas. Uno de los grupos de población que tiene más dificultades en alcanzar el aporte de calcio recomendado, los 1.200 miligramos de calcio por día, son los mayores. Los mayores porque, por una parte, modifican su dieta es más reducida, y por otra parte también porque el envejecimiento provoca cambios fisiológicos que modifican la absorción intestinal de calcio. Y por otra parte, hay que tener en cuenta que las distintas fuentes de calcio lo hemos visto en los alimentos, donde el calcio es componente intrínseco, pero también en los suplementos y en los productos enriquecidos tienen una biodisponibilidad muy variada. Y la información sobre la biodisponibilidad de este calcio en algunas ocasiones es limitada. En cualquier caso, antes de enriquecer un alimento o de introducir un suplemento, hay que evaluar cuál es esta biodisponibilidad. Voy a presentar solo 3 o 4 estudios, simplemente porque la presentación es corta. Este estudio se refiere a los Estados Unidos, donde en los Estados Unidos la leche y derivados proporciona alrededor del 50% del calcio dietético. Pero se ha comprobado que muchos niños tienen ingestas inadecuadas porque en gran proporción no toman lácteos. Entonces se planteó la cuestión de si era posible obtener calcio suficiente con dietas libres de lácteos. Dietas libres de lácteos que proporcionen los otros nutrientes. Y llegaron a la conclusión que para obtener una ingesta adecuada de calcio, sin realizar grandes cambios en el patrón alimentario habitual, necesitan alimentos enriquecidos en calcio. Estas son las conclusiones cuando se eliminan los lácteos de la dieta.
Aquí simplemente a modo de recordatorio decir que la Unión Europea tiene un listado de sales autorizadas para su adición a los alimentos o como suplementos. Como ven, el listado es bastante amplio. El problema es que no todos los compuestos de calcio tienen exactamente la misma utilidad ni la misma biodisponibilidad. Dado que los lácteos proporcionan el 50% más del calcio dietético, con un contenido alto y una buena biodisponibilidad, y en realidad un bajo costo en relación al valor nutritivo, se ha planteado también el enriquecimiento de la leche con calcio. El enriquecimiento de la leche con calcio tiene su interés cuando se trata de proporcionar una cantidad suficiente de calcio para satisfacer necesidades elevadas, o bien cuando se quiere compensar la disminución del consumo de lácteos. Por ejemplo, en la menopausia o posmenopausia, a veces algunas tendencias tienden a aconsejar una reducción del consumo de lácteos, pero hay que mantener el aporte de calcio. En estos casos interesa el enriquecimiento del calcio en la leche. Ahora bien, lo que se plantea también es si este enriquecimiento es útil. Nosotros hace unos años, en el 2006, hicimos un estudio para evaluar la solubilidad, dialicibilidad y transporte y captación por células CACO2 como indicadores de la biodisponibilidad de calcio. Vimos que el calcio era más biodisponible en la leche enriquecida y que por lo tanto la adición de calcio a la leche aumenta no solo el contenido, sino que también aumenta la biodisponibilidad. Pasa que vimos otro aspecto que también debe considerarse, es que no todo el calcio que se añade a la leche se mantiene soluble. Entonces sí que observamos al analizar el calcio de la leche, que no siempre respondía al etiquetado, pero que sí lo hacía cuando analizábamos también el sedimento. Con lo cual, una de las cuestiones de las leches enriquecidas que puede ser la necesidad de agitar el envase antes de su uso. Para favorecer el consumo de calcio por otras vías, pues otro ejemplo que tenemos es el estudio de la absorción de calcio procedente de dos formulaciones de helados y su comparación con la leche. Bueno, como ven, no me voy a entretener en los estudios porque el tiempo es corto, pero son estudios aleatorizados, controlados, doble ciego, etc. El único inconveniente que a veces se les puede poner es que el tamaño de muestra es pequeño. Pero bien, en estos estudios comprobaron que el helado que se elaboraba con leche enriquecida en calcio pues proporcionaba una absorción similar a la leche. Siempre digo que como patrón de referencia se toma la leche, o sea, no hay diferencias estadísticamente significativas entre las formulaciones de helado y la leche ensayada. Pasando de los jóvenes a las personas mayores, lo que se ha intentado ver también es cuál es la biodisponibilidad del zumo de naranja enriquecido con calcio, citrato malato, leche descremada, comparándolo con la leche descremada y con el carbonato cálcico. Y comprobaron que era el uso de zumo de naranja enriquecido con calcio, citrato malato, pues daba buenos resultados porque la biodisponibilidad era equivalente tanto en el zumo de naranja como en la leche y el carbonato cálcico y que en todos los casos se conseguía un aumento del calcio sérico en ayunas y de los indicadores. Por lo tanto, en personas mayores, la biodisponibilidad de calcio de zumo de naranja, suplemento o leche son equivalentes. Y ustedes saben también que la leche en determinadas épocas de la vida se sustituye por bebida de soja. Pues una gran preocupación también en el caso de la soja, que tiene un contenido per se bajo de calcio, es probar qué ocurre con el enriquecimiento con fosfato cálcico. Entonces, bueno, también se trata de estudios, en todo caso estudios muy controlados, en los que llegan a la conclusión que la absorción fraccional media, tanto de la bebida de soja enriquecida con calcio como de la leche de vaca, son muy similares. O sea que buscándolo se pueden conseguir buenos enriquecimientos con calcio. Bueno, este es otro ejemplo de lo mismo y este es otro ejemplo de lo mismo. Y entonces, para concluir, y en resumen, querría decir que alimentos y bebidas son la fuente de elección de calcio, que el valor de un alimento o bebida como fuente dietética de calcio depende del contenido y de la biodisponibilidad del calcio, pero también hay que destacar el tamaño habitual de la ración, recordemos las hierbas aromáticas y los hábitos de consumo.
lácteos, frutos secos, vegetales de hoja verde y leguminosas son fuente de calcio, pueden ser buena fuente de calcio, serían por el contenido y el tamaño habitual de la ración. Pero los lácteos son mejor fuente dietética de calcio gracias a la biodisponibilidad y son los principales contribuyentes al aporte de calcio de los españoles. Las dificultades en algunos grupos de población para obtener las recomendaciones de calcio con dietas libres de calcio obliga a utilizar alimentos enriquecidos o suplementos. Y por último, la variada biodisponibilidad del calcio de los distintos compuestos obliga a su evaluación. Y en la evaluación de los distintos compuestos como fuente de calcio, la leche siempre es el patrón de referencia. Y muchas gracias por la atención prestada.